Energías positivas. Hoy les traigo un tema que puede cambiar sus vidas. Es un punto de vista de la espiritualidad, pero de un más alto nivel que hemos acostumbrado a escuchar por aquí en estos encuentros semanales. Es un tema delicado y espero saberme explicar y sobre todo resumir. Todos tenemos algo que iluminar en nuestras vidas. Las sombras. Vamos a ver los tipos de sombras, cómo identificar nuestras sombras y los pasos para controlarlas. Repito, desde un punto de vista simple, básico, espiritual y de energías positivas. Bienvenidos, gracias por estar allí, espero estén bien en cualquier parte del mundo en la que se encuentren, en compañía de su propio corazón, de su propia conciencia, de su Dios interno unido con el Dios superior, que son uno y nosotros uno con Él. Somos uno con Dios. Hoy quiero saludar a muchas personas que van ingresando, quiero recordarles que tenemos próxima semana el 24 de marzo de hace 3 años comenzaron estos encuentros. Fue la respuesta de energías positivas a toda esta situación de cuarentena que se avecinaba y que vivimos y que semana a semana tuvimos temas para afrontar de la mejor manera esa situación temporal no deseada de salud que vivió gran parte del planeta Tierra. Y desde aquí pudimos tener una experiencia interesante con testimonios importantes de sanación. Bueno, en estas dos últimas semanas de marzo vamos a estar haciendo algo por el aniversario número 3. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Escríbanmelo por allí en el grupo o al privado de qué podemos hacer en este tercer aniversario de los encuentros semanales con las energías positivas. Cuéntenmelo por allí. Antes de entrar en el tema, quiero nombrarles una anécdota que me sucedió en estos días. Anécdota no, situación de vida. ¿Sabe qué me recordaron? Un evento importante que yo hice que marcó mi vida. Y cada vez que me siento medio apagado, pienso en eso y hago clic. Fue el reto al ciclo vital, 106 horas sin dormir por los niños. En transmisión continua de locución, con testigos las 24 horas en todo momento, con el antidoping y con todas esas medidas de seguridad, público presente, agrupaciones. No hubo ni un momento que no se estuviese al aire por la radio en la cual era director yo en ese momento. Y gracias a Penélope, que me escribió por allí, me recordó esa situación y me transporté, bueno, fue un gran momento el que me hizo pasar. Ella ingresó ya a los grupos, gracias por estar allí, gracias por recordarme esta situación vivida. Me dijo que ya había estado allí, que había compartido y que bueno, espero, ojalá ella haya firmado el libro de testigos, que me quedó como recuerdo. Fue un récord individual, hay récord más fuertes a nivel de pareja o de grupos, pero individual, mira que no. Entonces, gracias Penélope, bienvenida a los grupos, y de verdad me hiciste el día recordando ese reto al ciclo vital, con la cual se compró la primera silla de odontología automática, eléctrica, no sé, para ese gran centro médico del Club de Leones en La Castra, San Cristóbal, Venezuela, que por cierto está cumpliendo 30 años. Bueno,
Hoy, martes 14 de marzo de 2023, esto es para identificar en el registro que yo llevo, pero por supuesto que sirve para cualquier momento del año. Es la semana consecutiva número 156. Nuestras sombras es el título que he traído hoy. Y hablar de sombras es falta de luz. Sombra es oscuridad. Tenemos luces y sombras. Tenemos que reconocerlas. Y ya hemos hablado en varios martes por allí de las luces que nosotros tenemos y debemos desarrollar internamente. Las virtudes que cada persona tiene en su ser y que a veces se apagan o las autoapagan. Cuidado con eso. Pero hoy no vamos a hablar de luces. Hoy no vamos a hablar de valores. Hoy vamos a encontrarnos con la oscuridad que cada uno de nosotros tenemos. Es una región oscura de nuestro ser y que el ego no quiere aceptar como parte de nuestra personalidad que no deseamos reconocer. Está ahí, pero inconsciente, algo así como nos hacemos los locos inconscientes para no detectar que hay esa situación en nuestras vidas, que la podemos llamar sombra, la podemos llamar oscuridad, usted la puede llamar como quiera. Hoy la estamos llamando sombras. Esas sombras pueden ser destructivas, pero sobre todas las cosas pueden ser autodestructivas. Y muchos las tienen, las cosechan, las agrandan, las mantienen permanentemente activas y vivas en sus vidas y actúan a través de ellas. Ahí está el problema. Esa es la situación que quiero que hoy entremos en reflexión y podamos combatir en cada una de nuestras vidas. Porque es que las sombras están allí y luchan por dominar nuestra vida, nuestro entorno, nuestros pensamientos, nuestros deseos, sentimientos, palabras y acciones. Pero lo importante de esto no son las sombras, es el cómo actuar ante ellas. Todos tenemos sombras. El que me diga que no tiene nada oscuro en su vida, ya saben lo que yo les digo. Uno, está mintiendo. Y dos, entonces no debería estar aquí, si es verdad. Todos tenemos sombras. ¿Y saben qué? Muchos ven la espiritualidad desde el punto de vista de la luz. Pero ¿saben qué va relacionado directamente con la sombra? La espiritualidad. Precisamente. ¿Cómo es eso? ¿La espiritualidad es oscura? No. Una verdadera espiritualidad está claro de las luces y las sombras que cada uno de nosotros tenemos. Y efectivamente, el saber manejar o convivir o minimizar nuestras sombras o erradicarlas en algunos casos, eso es espiritualidad. El iluminar nuestras sombras, eso es espiritualidad. Es más, una espiritualidad pura. Ya les voy a decir por qué. En tiempos de paz, en tiempos de luz, cualquiera puede ser, sentir y vivir de la mejor manera para su ser. Desarrollarse. Pero, ¿y desde la sombra? Viene el caos y ya. Entonces, esta espiritualidad que hablamos en energías positivas es para que, aun cuando haya momentos de sombra, podamos nosotros iluminar nuestra vida. Allí está el truco, la máxima o la magia de la espiritualidad. El saber actuar, integrar, dominar nuestras sombras. Ahí sí podemos decir que podemos medir nuestra espiritualidad. No es solo actuar en tiempos de paz y de luz. Ahí cualquiera lo puede hacer.
cuando hay esos bajonazos, cuando hay esas derrotas, cuando hay esas situaciones de vida temporales que ocurren, cuando hay esas sombras que nos atacan, nuestras sombras. Allí es cuando se mide nuestro desarrollo espiritual, qué tanto hemos tomado conciencia y qué tanto tenemos de apertura a esa dimensión. Hay alguien que escribe mucho de esto, que es Carl Jung, se lo recomiendo siempre. Dice que según la psicología analítica, el arquetipo, quise decir, de la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Y agrega Jung, durante la infancia, la sombra personal se desarrolla en todos nosotros. La psicología tiene como que todas las sombras vienen de la infancia. Pero igual les digo que yo no lo quiero tratar desde el punto de vista psicológico, sino espiritual. El de mejorar y poder controlar de manera instantánea esas sombras que todos tenemos. Puede parecer extraño que yo hable de espiritualidad y me refiera directamente con las sombras, pero así es. El mundo está lleno de luces y también de sombras. El cómo convivir con esas sombras nos dará más luz. ¿Que cuáles son esas sombras? Bueno, esas situaciones temporales o permanentes para algunos no deseadas que hay en nuestras vidas. Algunas sombras, es que si digo algunas, bueno, ira, celos, agresividad, culpa, avaricia, soberbia, cobardía, odio. Hay muchas, pero demasiadas. Algunas compuestas, algunas simples, algunas generales, algunas únicas en algunas personas. Hay quienes son contestones, hay otros que no paran de hablar, hay otros... Una mía, por ejemplo, una sombra mía, que he podido controlar, que he podido minimizar, he podido convivir con ella. Y sobre todo, en la última parte, estos 7 pasos de cómo controlar una sombra, he podido a través de esa sombra potenciar y hacer que juegue a mi favor, que es la timidez. Esa es una etiqueta y una sombra que desde pequeño yo tuve por allí. No la supe manejar al principio, pero bueno, después llegamos a todo esto y hasta locutor me hice. Entonces usé esa sombra para potenciar. Y así muchas sombras, no es esa sola. Todos tenemos muchas sombras. Algunos dicen, algunas ramas de la metafísica, otros de la Kabbalah, que venimos precisamente y encarnamos en esta dimensión terrenal, es precisamente para iluminar esas sombras, para limpiar esa parte oscura que nosotros tenemos, hasta que por fin las limpiemos todas y ya no volvamos a venir. Tipos de sombras producidas por miedos, sombras desde la infancia, por la familia, no que la familia le indujo a la sombra, sino que por herencia, pues para no decir esa palabra herencia, pero que vienen desde el nacimiento y luego en la infancia. Se cosechan esas sombras que en algunos casos muchos la dejan para vivir y convivir con ellas permanentemente, pero de manera negativa. Otras son emocionales, otras energéticas, espirituales, quienes creen en entes y en esas situaciones, entonces se crean sus propias sombras. Todas tienen explicación desde diferentes puntos de vista. Depende de sus creencias, allí estará ubicada esa sombra.
una sombra ancla. Sí, una ancla energética que tenemos si no la sabemos dominar, compartir e identificar. Hay sombras mentales, quienes creen unas cosas que eso es así, eso es una sombra. Hay sombras físicas por la forma como está creado cada una de las personas, y también hay sombras inconscientes. La número 7 es inconsciente, que uno ni sabe que están allí, y quizás esas son las que hacen más daño. Estoy hablando así como bajito porque estoy hablando de las sombras. No sé si se escucha por la música que hay al fondo, que es música celta, que me gusta bastante. Hay sombras simples y hay sombras compuestas, raras, internas, muy adentro. Y hay otras que se ven a simple vista. Te ve a una persona y sabe qué sombras tiene. ¿Sí o no? Usted se ve usted y sabe qué sombras tiene. Ok, entonces esta parte que viene a continuación es cómo identificar nuestras sombras. Número 1, con un simple análisis. Las sombras nuestras, ojo, no se meta con la sombra de los demás, a menos que sea terapeuta, asesoría espiritual como hago yo, o X. Pero si no, deje quieta a la demás gente. Número 1, con un simple análisis que usted se haga en observación, eso sí. Usted se da cuenta. Es más, usted sabe en qué falla. Sombras son errores y fallas que tenemos nosotros. Y hay unas que las hemos adoptado. Hay unas que creemos que están bien hechas. Pero no. Si le hacen mal a alguien o a usted, eso no corresponde a la luz. Es sombra. Entonces usted se analiza y usted sabe qué error está cometiendo. Y lo anota. Vamos a anotar las sombras. Porque saben, como los médicos, para poder erradicar una enfermedad, tienen que saber cuál es el motivo. Bueno, igual aquí, si queremos iluminar una sombra, debemos conocer qué sombra es. Una simple observación. Véase desde arriba. Mira lo que hace, no me había dado cuenta. Mira. Hay otras que sabemos, pero sin embargo las seguimos haciendo. Busque las 7 pecados capitales, por ejemplo. ¿Cuál de ellos tiene usted? O todas, o una, o no sé. Cómo estamos de intolerancia, cómo estamos de paz profunda, cómo estamos de conexión, si hay conexión con la divinidad, cómo estamos con el trato de los demás, cómo estamos con el medio ambiente, cómo estamos... Eso por 200.000 situaciones por las cuales nosotros podemos tener sombras, pero muchas, pero muchísimas. ¿Cómo está usted con su cuerpo? ¿Cómo está usted con sus pensamientos? ¿Cómo está usted con su vocabulario, con lo que habla? ¿Cómo estamos? Entonces, podemos identificar nuestras sombras, número 1, con un simple análisis u observación. Número 2, con meditación. Sabe que hay sombras inconscientes por allá, muy bien guardadas, pero que ocurren, que no nos damos cuenta. Ojo, lo importante de todo esto es, ya vamos a los pasos para controlar, es darnos cuenta que tenemos errores, que tenemos sombras. Si usted no está consciente de que tiene sombras, chao, no eres de este grupo. No perteneces al desarrollo espiritual, al mejoramiento personal, a la autoestima, a todo eso que queremos hacer aquí, espiritualidad universal. Si tú crees que eres perfecto, que no tienes nada que iluminar, que no tienes sombras, entonces, ya sabes. Entonces, para quienes sí debemos iluminar algo en nuestras vidas, número 2 es meditación. 7 respiraciones largas, profundas, lentas, conexión con la divinidad interna y externa nuestra. Y darle al universo para que se manifieste y nos diga qué situaciones de nuestras vidas tenemos que mejorar. Son muchas, créanme que son muchas. He escuchado algunas personas que dicen que no tienen que mejorar nada en sus vidas. Bueno, se lo respeto. Pero yo estoy aquí con los que han abierto su conciencia y quieren desarrollar su espiritualidad, su ser integral, ayudando a la humanidad a través del mejoramiento personal.
Todos tenemos, todos. Nómbreme una persona, el que usted crea, que tenga el grado que tenga, que esté vivo, que no haya que iluminar alguna parte de sí. Bueno, meditación. Es que no, hay muy pocas cosas en la vida que no se solucionan con la meditación. Esta es otra de las que también soluciona. Vamos a identificar nuestras sombras. Número 3. Espejo místico lo llamo yo. Eso de que ¿qué veo en otras personas que me molesta? ¿Qué juzgo de otras personas? ¿Qué critico a otras personas? ¿Qué culpas le he hecho a otras personas? O al gobierno, o a Dios, o a la pareja, o a los hijos, o al familiar, o al vecino, o al socio, o al amigo. O al locutor que está hablando por una radio, se meten con los locutores y todo. O al semáforo. Lo que usted vea en otras personas o en otras situaciones que le molesta a usted mucho porque le hace un clic feo, eso es algo que usted tiene como sombra en su vida. Es una máxima espiritual, no lo invento yo. Lo que usted vea en otro que le moleste a usted, hay que hacer un clic y anotar algo así. Algo por el estilo e indagar. Hay quienes decían, hay un presidente que hablaba bastante en las cadenas y decía cosas y hasta los decretos y muchas situaciones para no dar nombres. Y algunos decían que es bruto y no sabe ni hablar a lo que yo les digo, les decía. Y hasta cuando hacíamos las conferencias presenciales, que hacíamos terapia de este tipo de cosas, bruto y no sabe hablar. Yo decía, son las dos primeras cosas que sí sabe ese señor o ese presidente en ese momento. Entonces, ¿qué hay en ti que no tiene tanta inteligencia y no sabes cómo afrontar algunas situaciones por falta de conocimiento? ¿Y qué hay en ti que no sabes cómo comunicar y cómo decirlo? Y por lo tanto se ha creado una sombra en ti, porque estás viendo algo en otro que precisamente tenía inteligencia porque estaba haciendo lo que correspondía y siguiendo su libreto, su guión, no sé, y era un orador de primera. Y sin comprometerme con ninguna situación política, porque aquí recuerden que no hay sectarismos políticos ni religiosos, ni clase social, ni de raza, ni nada, ni género, ni nada. Esto es espiritualidad universal pura. Cito ese ejemplo y por eso no doy los nombres para que no entremos en conflicto. Pero piense usted en qué opina, por ejemplo, de algunos jugadores. Entonces, ¿qué dice de esos jugadores? De cualquier deporte. Lo que usted vea en los demás que no le haga, que le moleste a usted mucho, ojo con eso. Número 4. ¿Qué quiero cambiar en el mundo, en mi entorno? ¿Qué me preocupa tanto? Es que yo quiero cambiar el gobierno porque es que el gobierno, el gobierno. Eso está en el punto 3, pero aquí en el 4 otro ejemplo parecido. Entonces, ¿qué pasa en tu vida que no puedes dominar tu propia vida? No puedes gobernar tu propia vida y te estás dejando llevar por otros gobiernos, por decirlo así, por otros mandatos que no son los que tú quisieras. ¿Qué quiero cambiar en mi entorno, en mi mundo, en mi país, en mi familia, en mi parte laboral o de estudios, o en mi casa o en el carro? Yo quiero cambiar, es que esto me parece, que entonces vamos a ver qué estás viendo, porque no podemos ver algo que no tenemos dentro. Para conceptualizar algo externamente lo tenemos que tener dentro primero. Número 5. ¿Qué es lo que me niego a aceptar de otros o de mí mismo? Yo me niego a aceptar para ver qué me pueden decir a mí. No puedo decir esa. Pero hay cosas que me pueden decir de mí que yo no las acepto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay cosas que le pueden decir a uno que uno no acepta, y eso es una sombra que nosotros tenemos por allí oculta y no hemos tomado conciencia al respecto. Lo que
me niego a aceptar de otros o me niego a aceptar de mí mismo. Ok. Número 6. Detalles que te causan dolor. Detalles, emociones, situaciones que te causen mucho dolor. Detalles. A mí me causa dolor o sentimientos, pues sentimientos encontrados sería una buena frase, que tengo anotadito aquí, palabras claves de las cosas, pero yo le agregaría detalles que pueden causar sentimientos encontrados. A mí me da sentimientos encontrados cuando veo un locutor o locutora en tarima. O sea, fue mi mundo, es mi mundo, y me apasiona tanto, pero me causa sentimientos encontrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería esa sombra? Del por qué. Es que yo quiero estar más en esos escenarios, en esas situaciones, aun cuando esté en lo espiritual 100%. Pero añoro, me gustaría, de vez en cuando lo hago, por supuesto. Pero cuando veo eso por televisión o que asisto a algo, me dan sentimientos encontrados. Entonces, ¿qué pasa en mí? Entonces, ¿qué sombra hay en mí que no hace que yo esté más allí? Sí me logro explicar para que cada quien busque sus ejemplos y entienda qué le da un sentimiento encontrado, algunas situaciones de vida, los que piden dinero en la calle, los que... ¿Qué les da sentimiento encontrado? Un abrazo de dos personas, el por qué entonces que hay en mí, que hace una sombra, que yo me puedo abrazar con otra persona. Sí me logro explicar al respecto de este número 6. Ok. Y número 7, como hemos tomado conciencia de que efectivamente tenemos algunas sombras que iluminar, porque es que hay sombras que hay iluminar, se escucha bonito, término espiritual, pero que hay errores que tenemos que corregir, es, número 7, preguntándole a nuestros allegados. No vaya por la calle preguntándole a todo el mundo. No, escoja bien a la persona. ¿Qué crees tú que yo debo mejorar? ¿Qué me ves tú que yo no esté haciendo bien? Allí podemos... Claro, tiene que ser un ambiente de confianza, de sincerarse y este tipo de cosas. Y nos pueden decir algunas situaciones que ni idea nosotros que la gente nos pueda ver así. Ok, tomen en cuenta entonces esas 7 formas de cómo identificar nuestras sombras. Y de sombras, yo porque tengo anotado esto aquí, vamos a leerlo de todas maneras. Tengo aquí anotado sombras en la Biblia. Recordar San Pedro sombra. San Pedro en Hechos, en un extracto allí de la Biblia dice, ¿saben que Pedro, no sé si han visto la dramatización o las películas o han leído o saben, San Pedro o Pedro era conflictivo, tenía sus sombras, fue el que negó a Cristo, fue el que era irreverente, era problemático el hombre, pero fue el número 1 que estaba allí y que Jesús quería y tenía. Si ven la paridad de la luz y de la sombra, Pedro era el que más. Bueno, entonces, ¿qué Pedro sanaba con la sombra por donde pasaba? Eso lo dice la Biblia. Algo así como que enfermos de Jerusalén que estaban en la calle y cuando pasaba Pedro, con solo pasarle en la sombra, se sanaban. La sombra. Para mí, por lo que yo he interpretado, Pedro era un apóstol de muchas sombras. Por lo que yo he podido ver, leer, y unas series que hay por allí interesantísimas, y algunas explicaciones que he visto. Pedro era conflictivo, tuvo sus problemas con María Magdalena. María Magdalena sabía interpretar documentos y planos y él no, entonces entonces no aceptaba, sino que se iba a retirar, bueno, etcétera. O sea, sombras. Entonces, ¿qué pasa con esa sombra? Que sanaba a los enfermos, por eso lo escribí allí. Bien, y tenemos entonces ahora
el remate, que son los 7 pasos para controlar nuestras sombras. Y la número 1, por supuesto, es identificarlas. Vamos a identificarlas, que desde lo que hemos venido hablando. Identificar nuestras sombras. Hay sombras grandes, sombras pequeñas. Una sombra pequeñita que yo tengo es que me gusta encender velas, velones, ascendente Sagitario, fuego. Y entonces esa sombra, o esa sombrita le digo yo, me quemó un pañito tan bonito, violeta, que tengo, y parte del banco. Y bueno, menos mal que llegó hasta allí la cosa. Pero como la quemada fue un corazón, en forma de corazón, entonces me gusta dejar prendida no puede ser. Eso es un error. Sí, pero llamémoslo sombra porque tenemos la opción de iluminarlo. Entonces, vamos a identificar la sombra. Si es posible, no sé si usted es de los que les gusta escribir a mano o en el celular o no sé. Identifique la sombra, las grandes, las medianas, las pequeñas, las conscientes, las inconscientes, las emocionales, las del miedo, las de energéticas, las mentales, las físicas, las espirituales. Vamos a identificarlas. Número 2, vamos a encontrarnos con ella, una a una. No las pongamos a todas en un solo saco o en una sola olla y las cocinemos con luz. No, una por una. Vamos a interrelacionarlas, vamos a darle vida. Todo esto desde el punto de vista de nosotros dominar la situación, no que esa situación nos domine a nosotros. Vamos a encontrarnos con cada una de ellas. El que tenga ira, que se ponga bravo, para no decir otra palabra. Entonces no se digan ustedes mismos. Si ustedes lo hacen porque ya lo identificaron según las 7 formas de cómo identificar, bueno, yo me pongo bravo pero poquito. Y te dicen los amigos, te la pasas bravo, te la pasas con una cara, mira cómo tienes esas, porque el cuerpo habla y sabemos cuando una persona es amargada, brava, o sea, se la pasa con situaciones de vida existenciales. Eso lo dice el cuerpo. Y las miradas, y hacia dónde mira la persona, y qué pie tiene adelante, y cómo mueve las manos, y cuáles son sus palabras al hablar. Bueno, pero que nos los digan a nosotros para aceptar. Identifíquela, encuéntrese con cada una de esas sombras. Y aquí puse soportar. Soportar, encontrarnos con ellas e identificarlas y saber que existen. O sea, soportar que eso nos pasa en nuestras vidas. Soportar es una cosa, o sea, es aguantar. Vamos a soportar saber de ellas. Y siéntela en una silla al frente, esa sombra, con la forma de una sombra, como que usted estuviese proyectando. Y es cual, no sé, avaricia, soberbia, ponga allí alguna, lujuria, no sé. Hay sopo 200.000 y me quedo corto de sombras, tomando en cuenta las pequeñas, las grandes, las de siempre o las nuevas, los vicios. Hay tantas. Entonces vamos a soportar, vamos a aguantar. Aguanta. Número 4, aceptar. Vamos a aceptarlas. No vamos a renegar. Esto nadie lo va a saber. Eso es usted, su conciencia y usted mismo. Y al dar estos pasos que estamos hablando hoy aquí, su toma de conciencia va a ser interesantísimo. Va a fluir más en la vida porque ya sabe cuáles son sus enemigos. Cuáles son sus sombras. No busque enemigos afuera. No busque sombras afuera. No le eche la culpa a nada ni a nadie. Somos creadores 100% de nuestra vida, de nuestro entorno total. ¿Dónde está Dios? Dentro de nosotros, como parte creadora también. Pero Él no va a estar por encima de nosotros de hacer otra cosa de la cual nosotros, con nuestro libre albedrío, que llaman algunos, yo lo llamo vibración, estamos manifestando en nuestro entorno. Entonces, vamos a aceptar esas sombras. Acepta tu sombra o tus sombras, acéptalas. Identificarlas, encontrarnos con ellas, aguantarlas, aceptarlas. Número 4, vamos a aceptar que eso pasa. Para poder sanar algo tenemos que saber qué es y aceptar lo que pasa. Vamos,
Vamos a tener el coraje y la fortaleza, con mucha sabiduría y belleza, de poder aceptar lo que tenemos que corregir en nosotros. Número 5. Puse aquí iluminarlas. Eso es controlarlas, integrarlas a nuestra vida. No aislarlas desde el punto de vista hacerse loco. Ay, no, eso está ahí. Ay, no, eso está ahí. Ay, no, 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 eso es bicho, sale. Bicho, Lo que, ¿cómo es? Lo que se rechaza persiste. Entonces, no, vamos a tomar conciencia. Número 5 es tomar conciencia para controlarlas, iluminarlas, integrarlas. Se dice que para cada sombra hay una virtud, una sola cuerda. Así como para el frío o el calor es la misma cuerda, pero en diferentes puntos o diferentes grados. Bueno, para el odio está en la otra punta el amor. Y para cada sombra que nosotros tengamos hay otra punta que tiene la solución. Vamos a controlar, vamos a iluminar estas sombras que hay en nuestras vidas, una por una, y vamos a integrarlas. Muchos hablan del yin y del yang, luz y sombra, abajo, arriba, adentro, afuera. Entonces, es algo que existe y están allí. Las leyes universales, la metafísica, el péndulo, todo nos habla de que hay un más y hay un menos. Y lo que hay que procurar es tomar conciencia para actuar de la mejor manera cuando el péndulo esté hacia el lado negativo. Aquí lo estamos llamando sombra. Vamos a integrar esas sombras para convivir. Es como un quebranto de salud. No convertirlo en enemigo, porque lo que se resiste persiste. No, es nuestro amigo, es una sombra que hay temporalmente en nosotros. Es más fácil decirle a un amigo, epa, ya no te quiero más conmigo. Gracias, busco la respuesta y el mensaje que tú me traes, pero de verdad no quiero seguir contigo. Sigamos siendo amigos, pero vete de mi vida. Es más fácil decirle a un amigo así, a una pareja, a un familiar, a un socio, un amigo, un vecino, que decirle, no, pongo aquí esta pared y tal. No, se pone más fuerte ahí sí es verdad que se convierte en enemigo y esa sombra crece, porque si ponemos una pared, la luz hace que haya más sombra. Bien. 6. Minimizarlas. Hay quienes quieren vivir con esas sombras permanentemente y no hacen sino hablar de sus propias sombras. Yo no sirvo para esto. Yo lo que tengo es esto. No, mire, yo esto. Entonces lo que hacen es exagerarlas y lo que era pequeño lo ponen más grande. Aquí lo que es, vamos a minimizarlo. Están allí, claro, pero dominando yo, y que no sea por mis sombras que yo sea un protagonista en mi vida ni en la vida de los demás. Muchos usan sus sombras para tratar de llamar la atención y de, victimizarse para ser protagonistas, pero desde la sombra. Hay que ser protagonistas desde la luz, y la luz es que no dañe a nadie. Esos que les pasa algo en un restaurante, en un transporte, en una calle, en una panadería, en un local, en cualquier lado, hay maneras de reclamar o de insultar. Entonces, con decencia y cordialidad se puede lograr el mismo objetivo desde la luz. A usted lo hace desde la sombra porque usted, no, es que yo sí les digo las cosas. Eso es sombra, eso no es luz. Porque estás transgrediendo el límite del respeto hacia esa otra persona. Que pasó algo en ese local, en esa situación, y fue queriendo o sin querer. Pero no puedes llegar porque un mesonero derramó un vaso de agua, no puedes meterle un tiro. No, eso no existe, ¿verdad? Puede con una buena manera, es un ejemplo exagerado, pero puede de una buena manera y con buenas palabras y cordialmente hacerle un llamado de atención. Bueno, eso es cuando yo digo minimizarlas. Ya va que tengo una agüita aquí.
y no maximizarlas. Actuemos desde la luz y no desde la sombra, para ser protagonistas desde lo bueno y no desde la sombra. Número 7. Finalmente tomar estas sombras para superarnos. Ya yo tenía ese ejemplo mío de la timidez para decírselo en este momento, pero ya se los dije. Voy a buscar otro ejemplo. Ajá, ¿vieron la película Batman? La primera que pasaron por cine, creo que fue. ¿Cuál era el temor de Bruno Díaz? Los murciélagos. ¿Por qué? Porque cuando robaron y mataron a su papá y a su mamá, él cayó en un pozo, en un hueco, una cosa, y había murciélago. Entonces él le agarró pavor y terror, y cuando cada vez le daba miedo, pensaba en los murciélagos. Entonces fue su sombra de vida, su frustración de vida. Después, para hacer el cuento corto, fue el rey de los murciélagos, fue el Batman, el rey de la noche. Tomó su miedo, tomó su sombra, la iluminó y la convirtió en su fortaleza. Vamos a tomar la sombra, minimizarla, controlarla, integrarlas, iluminarlas, aceptarlas, soportarlas, identificarlas y hacerlas nuestra fortaleza. Vamos a vivir, a sentir y a ser desde la luz para protagonizar nuestra vida y la de otros a través de la luz y no victimizarnos a través de nuestras sombras. Las sombras son para controlarlas, para integrarlas, para iluminarlas, para tomarlas y crearlas como fortaleza nuestras. Todos tenemos algo que iluminar en nuestras vidas. Ver nuestras sombras y no la de otros. Prohibido ver sombras en otras personas. Si usted la ve es porque las tiene usted. Vamos a ver y a identificar las nuestras, porque difícil no es detectar qué debemos mejorar en nosotros. Lo complicado es aceptar que debemos mejorar algo. Carl Jung dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Abrazo de corazón a corazón. Les habló Gustavo Cabrera. Se abren los grupos para sus opiniones, testimonios y preguntas. Y para todos, energías positivas.